Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, un mensaje que confío tocará las fibras más profundas de su alma, les pido un pequeño gesto de fe. Si estas palabras les brindan consuelo o esperanza, consideren que su me gusta es una oración de gratitud y su suscripción a nuestro canal, un paso más en nuestro camino compartido hacia la luz. Al hacerlo, nos ayudan a que este mensaje de esperanza, como una semilla llevada por el viento, llegue a otros corazones que lo necesiten. Que Dios bendiga sus manos y sus intenciones. Ahora, abramos nuestro espíritu para recibir la historia de hoy. En la inmensidad de un desierto sin nombre, donde el sol es un martillo inclemente y el viento canta lamentos de soledad, existía un pequeño pájaro. No tenía nombre, pues nadie jamás se lo había dado. No tenía nido, pues la desolación era su único hogar. Sus alas, desnudas de plumas, eran un triste recordatorio de su incapacidad para volar lejos de su tormento. Su frágil cuerpo temblaba, no solo por el frío de las noches, sino por el peso invisible de una soledad que calaba hasta los huesos. Hacía tanto tiempo que no sentía el beso de una gota de agua que su garganta había olvidado cómo trinar. Su canto, si alguna vez existió, se había marchitado hasta convertirse en un susurro de dolor, casi inaudible. Sus ojos, dos pozos oscuros, reflejaban el eco de 1000 amaneceres idénticos, de 1000 atardeceres sin esperanza. Para él no había árboles que ofrecieran sombra, ni ríos que cantaran a la vida, ni un cielo azul que prometiera calma. Solo había arena, un mar de brasas ardientes, y un horizonte que era una promesa vacía, una línea que nunca se alcanzaba. Se arrastraba entre las dunas con las últimas brasas de energía que le quedaban, buscando algo, cualquier cosa, una migaja de esperanza en la vasta nada. Pero la nada era todo lo que encontraba. El mundo, y quizás también el cielo, parecían haber olvidado su existencia. Los días se sucedían, indistinguibles, monótonos en su crueldad. Las noches traían un frío afilado, pero ningún consuelo. Y en su pequeño pecho, una única pregunta resonaba con la fuerza de un trueno en el silencio: ¿por qué yo? Dios mío, ¿qué he hecho para merecer este abandono, este dolor sin fin? A veces, la vida nos golpea con tal fuerza que el alma comienza a creer que la soledad es su estado permanente, que el sufrimiento es la única compañía fiel. Pero debemos recordar que incluso en los desiertos más áridos del alma, la gracia de Dios puede hacer florecer un milagro. Aunque aquel pequeño pájaro aún no lo sabía, su historia estaba a punto de ser reescrita por la mano del Creador. Porque es precisamente cuando todo parece perdido, cuando la noche es más oscura, que el alba del milagro está a punto de despuntar. Una noche, más helada que todas las anteriores, el pájaro se acurrucó entre dos piedras, buscando un refugio inútil contra el viento cortante. Sus ojos cansados se fijaron en el firmamento, un manto negro bordado con el diamante de las estrellas. En ese silencio abrumador, algo dentro de él finalmente se rindió. No fue un grito, no fue un llanto. Fue un suspiro, la exhalación de su última resistencia. Con una voz que era apenas un hilo, elevó su mirada y su corazón hacia el cielo. Dios, ¿dónde estás? ¿No ves cómo sufro? ¿No escuchas mi lamento? ¿Cuándo, Señor, cuándo terminará este tormento? Sus palabras, frágiles y desesperadas, se disolvieron en el viento. La única respuesta fue el silencio. Y ese silencio dolió más que el hambre, más que la sed, más que el frío. Porque no hay dolor más profundo que el de un corazón que clama al cielo y solo escucha el eco de su propia voz. Cerró los ojos, deseando no tener que abrirlos nunca más. Pero justo en ese instante de entrega total, una silueta blanca y suave cruzó el firmamento. Era una paloma, cuyo vuelo sereno parecía traer consigo la paz de un mundo lejano, de un lugar donde el sufrimiento no existía.
El pájaro, con el último aliento de vida, susurró, por favor. Pregunta por mí. La paloma, que parecía un suspiro de Dios flotando en el aire, se detuvo. Su mirada descendió y vio al pequeño ser tembloroso. Algo en aquella mirada de infinita tristeza tocó una fibra en su corazón. Sin palabras, descendió con la suavidad de una pluma hasta posarse a su lado. El pajarillo, reuniendo fuerzas que no sabía que tenía, le habló, por favor, tú que vuelas tan alto, tú que estás más cerca del cielo, pregúntale a Dios cuándo acabará mi sufrimiento. Dile que ya no puedo más. La paloma inclinó la cabeza, en un gesto de profunda comprensión y compasión. No necesitó más. Extendió sus alas blancas, inmaculadas y fuertes, y se elevó hacia las estrellas, llevando consigo la plegaria del desamparado. El pájaro la vio desaparecer y, por primera vez en mucho tiempo, una diminuta chispa de esperanza se encendió en su corazón. Alguien lo había escuchado. Su dolor había sido llevado a lo alto. Al caer la tarde del día siguiente, la paloma regresó. Su vuelo era lento, solemne. Se posó frente al pequeño pájaro, que la esperaba con los ojos abiertos, conteniendo la respiración. Con una voz serena, como el eco en un templo antiguo, la paloma habló, he llevado tu mensaje. He preguntado por ti. Y esta es la respuesta de Dios. El pájaro se irguió levemente, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. La paloma continuó, Dios dijo, dile que aprenda a decirme, gracias, Dios, por todo. En cualquier situación. Siempre. El silencio que siguió fue más pesado que la arena del desierto. El pájaro no podía entender. Su rostro reflejaba una tormenta de confusión, incredulidad y una rabia amarga. Eso es todo, susurró. ¿Decir gracias? ¿Gracias por la sed, por el hambre, por el dolor, por la soledad? ¿Gracias por este infierno? La paloma solo lo miró con compasión, sin añadir nada más. No había explicaciones, solo aquella invitación misteriosa y profunda. Gracias, Dios, por todo. El pájaro bajó la cabeza, con el pecho oprimido. Esperaba un milagro, una solución, una promesa. Y en su lugar, había recibido una llave que no sabía cómo usar, una frase que parecía una burla a su sufrimiento. Pasaron las horas. La noche envolvió de nuevo el desierto. La frase resonaba en su mente. Una parte de él quería gritar, rebelarse contra una petición tan injusta. Pero otra parte, una voz más profunda y silenciosa, le susurraba que lo intentara. Que confiara. Que soltara la rabia y el juicio. Y entonces, en medio de la oscuridad, de sus labios brotó un susurro casi involuntario, tembloroso, pero sincero, gracias. Dios. Por todo. En ese instante, nada cambió afuera. El desierto seguía siendo el mismo. Pero adentro, algo se había movido. Una puerta invisible se había entreabierto. No era resignación. Era el primer paso de una fe naciente. Al amanecer, sin saber por qué, volvió a decirlo, esta vez con más firmeza, gracias, Dios, por todo. Y con esa simple frase, el universo pareció empezar a conspirar a su favor. Ese día, un pequeño insecto pasó cerca de él. Era poco, casi nada, pero para él fue un banquete enviado del cielo. Y antes de comer, susurró, gracias, Dios, por todo. Por la tarde, unas gotas de rocío se deslizaron por una hoja seca que no había notado antes, y bebió de ellas como si fuera el agua más pura de un manantial. Y repitió su oración. Cada vez que el dolor regresaba, cuando el sol quemaba, cuando las fuerzas flaqueaban, la frase era su ancla, su refugio. Gracias, Dios, por todo.
Y poco a poco, sin que se diera cuenta, su piel herida comenzó a cubrirse de pequeños y suaves brotes de plumas. Al tercer día, una suave llovizna, un milagro en el desierto, cayó del cielo. El pájaro alzó su rostro, dejando que el agua limpiara su cuerpo y su alma. Y mientras sentía la caricia de la lluvia, su corazón vibraba con una sola palabra: gracias. En los días que siguieron, la transformación se hizo visible. Donde antes solo había arena, brotaron tímidas hojas verdes y diminutas flores de colores imposibles. El desierto se estaba convirtiendo en un jardín. Su cuerpo, antes débil y desnudo, ahora estaba cubierto por un plumaje brillante y fuerte. Ya no se arrastraba, caminaba con dignidad. Y entonces, lo comprendió todo. El milagro no fue la lluvia, ni las flores, ni el alimento. El milagro había sido su corazón. Fue esa pequeña, pero poderosa decisión de agradecer, incluso sin entender, incluso en medio del dolor. Esa fue la llave que abrió las puertas del cielo. La gratitud no había negado su sufrimiento, sino que lo había transformado. Cada herida, cada lágrima, cada noche fría, se habían convertido en los cimientos de su nuevo despertar. Aquellos 10 años de tristeza que el cielo había destinado para él, su acto de fe los había transformado en solo 10 días de renacimiento. Una mañana clara, posado en la rama de un arbusto florecido, el pájaro contempló el oasis que había nacido de su gratitud. Extendió sus alas, ahora fuertes y hermosas, y se lanzó al cielo. Pero no voló para huir, sino para celebrar. Y mientras surcaba el aire, su canto, renacido y lleno de alegría, llenó el desierto. Había aprendido la lección más grande de todas: la gratitud no es la ausencia de pruebas, sino la presencia de Dios en medio de ellas. No cambia el pasado, pero santifica el presente y transforma el futuro. Porque un alma que aprende a agradecer, es un alma que ha aprendido a volar. Quizás en este momento, tú te encuentras en tu propio desierto, enfrentando tus propias pruebas. Recuerda la historia de este pequeño pájaro. Atrévete a susurrar, aunque sea con un hilo de voz, desde lo más profundo de tu corazón: gracias, Dios, por todo. Y confía. Porque la fe, expresada en gratitud, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de convertir cualquier desierto en un jardín de bendiciones. Que el amor y la gracia de Dios te acompañen siempre. Si este relato ha sido un bálsamo para tu espíritu, te invito a compartirlo. Conviértete tú también en un mensajero de esperanza, llevando esta luz a quien pueda necesitarla. Que la paz del Señor quede contigo, hoy y siempre.